protegeros, para que él pueda vencer los O En vista de algunos acontecimientos recientes que confirman el estado de protestanización en Bolivia, del que ya he hablado en mi anterior video, en este corto video quedará demostrada aún más claramente esta triste realidad. Quiero aclarar que cuando me referí a las oraciones interreligiosas que se dieron durante los 21 días de paro a los pies del Cristo, no quise dar a entender que hayan sido entre protestantes y católicos, sino entre protestantes y personas que reclaman ser católicas, que es algo muy distinto, ya que católicos somos aquellos que realmente poseemos, confesamos y profesamos dicha fe, de la cual el aspecto más importante es que es la única verdadera, y que ninguna persona que no se encuentre adherida a ella en la hora de la muerte puede salvarse. Hago énfasis en este punto porque es clave para entender lo que está sucediendo no solo en Bolivia, sino también en otras partes del mundo. Pero antes de demostrarlo es necesario entender que Dios es la verdad misma, por lo tanto no puede engañarse ni engañarnos. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, no puede contradecirse, pues sería lo mismo que engañar a los fieles que forman parte de ella. Lo que la Santa Iglesia ha declarado una vez tiene efecto y debe ser creído en el momento que se declaró, después y hasta la consumación de los siglos. Entiéndase así la siguiente cita. Papa Bonifacio VIII Unam Sanctam, 18 de noviembre de 1302, cito, por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia católica, y la misma apostólica, y nosotros firmemente lo creemos y simplemente lo confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados, como quiera que el esposo clama en los cantares, una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta, fin de cita. Si usted cree esto, sabrá que lo siguiente es inconciliable con la verdad. Vaticano II, Unitatis Redintegratio, numeral 3, cito, es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Fin de cita. La realidad es que aceptar la primera significa rechazar la segunda y viceversa. Es así de sencillo, y podría pasarme horas citando las enseñanzas heréticas del Vaticano II, que si usted quiere consultar, y se lo recomiendo, puede ver los documentos que dejaré en la descripción de este video. El punto es que si usted acepta ambas citas diametralmente opuestas entre sí, debe reconocer que la iglesia a la que pertenece se contradice, pero sepa que esto significa que quien la comanda es el padre de las mentiras y no el Espíritu Santo. Por si no quedó claro, lo que enseña aquí el Vaticano II es que la vida de la gracia, es decir, la gracia santificante, la justificación, existen fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. Esta es una flagrante negación del dogma de la salvación. Punto, no hay vuelta que darle. Ahora, si los documentos oficiales del Vaticano II no son suficientes, vea los frutos podridos de la contraiglesia vaticanista. En este acto reciente de supuesta bendición entre comillas que recibió Luis Fernando Camacho en la iglesia de Cotoca por una mujer al parecer carismática. A ver, Camacho será bendecido, todo derramado su amor. Camacho será bendecido. Sí, Señor, ven el Espíritu Santo y dale la fuerza, protegeros, para que él pueda vencer Primero, es necesario comprender que este rito salvaje y satánico, esta supuesta bendición, si bien ocurrió en un templo que le pertenece a la Iglesia Católica, no así en la Iglesia Católica, sino en la secta del Vaticano que tiene usurpada toda la estructura física de la Iglesia Católica. Segundo, en medio de todo este desagradable jolgorio podemos ver una mujer disfrazada de reina del carnaval, es decir, vestida inmodestamente.
Esto no es cristiano. Tercero, de fondo escuchamos un canto al parecer islámico, es decir, de la secta de Mahoma. Los maometanos creen que el que dice que el Hijo de María es Dios es blasfemo e infiel. Pero también vemos arrodillado a Erwin Bazán, el ex vocero de la secta del Vaticano. Ahora bien, esto último hace que todo cobre sentido, porque tiene una explicación perfectamente rastreable en el tiempo, y no estoy hablando del encuentro de oración por la paz en Asís que organizó el antipapa Juan Pablo II, aunque obviamente tiene relación directa, sino del mismo acto de apostasía a nivel local que se llevó a cabo el día jueves 27 de octubre de 2011, en el que los apóstatas de la falsa iglesia comandada por el entre comillas cardenal Julio Terrazas se tomaron el atrevimiento de enseñarle a la población cruceña que ser católico no significa nada. Obviamente, el maestro de ceremonia de este acto de apostasía fue el que entonces se presentaba a sí mismo como vocero de la Iglesia Católica, Erwin Bazán, cargo que obviamente nunca ocupó. El entre comillas cardenal Julio Terrazas en este acto de apostasía declaró, cito, porque cuando descubramos esta verdad de nuestro Dios vamos a tener suficientes bases para edificar un mundo donde desaparezcan las mentiras proclamadas cada vez con más fuerza para silenciar la voz de la verdad. Queremos convertirnos en peregrinos de la paz. No hay ninguna religión que tenga una intrínseca unión con este afán de buscar la paz, de sembrar la paz. Fin de cita. El hereje abiertamente declara que la verdad de la paz a la que lleva el movimiento ecumenista aún no ha sido descubierta y que no hay una religión de paz y que además hay una fuerza que pretende silenciar esta voz satánica. Yo me pregunto, ¿será esa voz la de la tradición y el magisterio infalible de la Iglesia? ¿Será la voz del sílabos del Papa Pío IX? ¿Será la voz del Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum? La respuesta es que sí, desde luego que sí. Esto ocurrió hace 9 años y ningún cruceño, al menos que yo me haya enterado, puso resistencia a este acto de apostasía. Por lo tanto, no debería sorprender que casi todas las personas hoy en día crean que no solo todas las denominaciones entre comillas cristianas son agradables a Dios, sino que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, que es precisamente lo que condenó el Papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animus. El objeto de este evento fue de oración y de culto para traer la paz. La eficacia de la oración y del culto divino fue la esencia y el propósito del evento. Considérese esto profundamente. Para que la oración y el culto sea escuchado, sea eficaz, se convocó para orar a los otros dioses, junto con el Dios católico. Esto es una profesión de fe, de que la oración a los otros dioses es eficaz, y por consecuencia que esos dioses son verdaderos dioses. Las profesiones de fe se pueden hacer tanto por obras como por palabras. Por lo tanto, además de invitar a los herejes de diversas denominaciones, se invitó a un cismático de Oriente, un judío y un musulmán. Estos últimos dos rechazan la Santísima Trinidad y la divinidad de Cristo, por lo tanto no adoran al mismo Dios que los cristianos. Pero también se invitó a seguidores de la religión Bahá'í. Estos creen que Krishna, Buda y otros fueron mensajeros de la divinidad junto con Jesús, es decir, son el compendio de la idolatría combinada con el peor tipo de blasfemia hecho secta. Tenga por seguro además que si este mismo evento se replicara hoy, los representantes de la secta del Vaticano no tendrían ningún argumento para no invitar a un yatiri o una mauta, o algún otro representante del paganismo autóctono, en obediencia al reciente acto de adoración a la Pachamama en el Vaticano y el herético sínodo de la Amazonía.